nombre del Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy día nos está reuniendo la presentación del libro de justicia, que es una compilación mucho más amplia de lo que ha sido el plan de gobierno en el tema de justicia de Unidad Nacional. Este equipo de trabajo que estuvo liderado por Mario Castillo Freire tiene el honor de presentar lo que vendría a ser el trabajo del día, el trabajo ya desarrollado de lo que vendría a ser la Comisión de Justicia y darlo como un aporte a lo que vendría a ser la futura reforma de este importante tema dentro de lo que vendría a ser la realidad nacional. En ese orden de ideas los dejo entonces con el doctor Mario Castillo Freire para la presentación del libro. Señora doctora Lourdes Flores Nano, señora congresista Elsa Canchaya, señor doctor Felipe Osterlin Parodi, señor doctor Raúl Castro Estañaro, señor doctor Joseph Zielinski, director del Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, señores miembros de la Comisión de Justicia de Unidad Nacional, Eva Aliaga, Enrique Álvarez Calderón, Ernesto Álvarez Miranda, María Consuelo Barleta, Jean-Paul Bruset, Claudio Cajina, Olga María Castro, Laura Castro, Álvaro Delgado, Héctor Figueroa, Sonia Flores Jara, Carmen Galdos, Gonzalo García Calderón, Melisa Guillén, Manuel Montes, Jorge Ortiz, Juan Carlos Raez, Rosana Rosales, Verónica Rosas, Rita Sabroso, Mario Solís, José Torres, Eduardo Tucet y Ricardo Vázquez Kunze. Señoras y señores, lo primero que tengo que decirles es que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes en este local partidario, representando a todos los miembros de la Comisión de Justicia de Unidad Nacional, de la que soy coordinador, gracias a la confianza que depositó en nosotros Lourdes Flores Nano. Y digo esto porque el libro que hoy presentamos aquí es un libro partidario de los 26 autores que efectivamente tomamos partido el último año. Tomamos partido por Lourdes Flores, tomamos partido también por Unidad Nacional y sobre todas las cosas tomamos partido por la justicia que constituye el gran anhelo nacional. Y justicia es precisamente el nombre de este libro. Es el trabajo colectivo de un grupo de personas que durante un año estudiamos, analizamos y propusimos las políticas del sector más importante que debe tener un país. Y lo digo sin duda alguna, para nosotros, antes que la economía incluso está la justicia. Sin justicia no hay nada, no hay economía que pueda prosperar, no hay sociedad civilizada, no hay Estado, tampoco hay futuro. No hay nada simplemente. Así puede apreciarse la importancia que para quienes hicimos este libro tienen la justicia y su sistema de administración. Porque no tenemos el temor de decir que el tan ansiado desarrollo no empieza, como muchos creen, por la economía, sino por la justicia. Y en el Perú siempre se ha empezado al revés. No es el sector justicia el más importante, sino el de economía. Todos hablan de economía, todos opinan de economía, a todos les interesa la economía, pero nadie parece comprender que cualquier política económica podría ser efímera si no estuviese sostenida por los cimientos de un sistema de justicia honesto, eficiente y responsable. Por eso es que la mayoría de veces las políticas económicas no resisten en el Perú el paso del tiempo. Por eso es que se caen a la primera manifestación o al primer discurso presidencial de un 28 de julio. Por eso es que muchas veces no hay continuidad. Por eso es que cada 5 años sentimos temor en relación a lo que vendrá en el terreno de la economía. Ayer fueron los balconazos, hoy las invasiones de oficinas con cama adentro y las marchas cocaleras en el Congreso. Mañana ni siquiera podemos imaginar qué ocurrirá. Y es muy triste que las cosas no sean predecibles en un país. Y es todavía más triste que muchos no se den cuenta de que si ellas son impredecibles es porque el sistema de justicia no funciona en lo absoluto. Cuando la justicia debería tener la última palabra sobre el bien y el mal en nuestra sociedad, ni siquiera tiene la primera palabra. Nosotros quisimos con este libro poner esa primera palabra para que la justicia pudiera tener en el Perú algún día la última palabra. Ese es el espíritu de este libro, estudiar a fondo el sector justicia, conocerlo, porque sin su estudio y sin conocimiento se va sin rumbo a la batalla, a esa batalla política que se tiene que librar para reformar la justicia peruana. Porque el triunfo de la justicia en el Perú
solo se logrará luego de ganar una batalla política. Y sabemos perfectamente que la política puede ser la gran aliada de la justicia, pero también su principal enemiga. Las bases para construir un Perú más justo están aquí, en nuestro libro. Este es el libro. Y si hoy una derrota nos impide hacerlas realidad desde el gobierno, la primera gran lección de esa derrota es el ineludible deber de una futura victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Continuando con las exposiciones, ahora los comentarios del doctor Felipe Osterlin Parodi. Lourdes, distinguidas personalidades que me acompañan en la mesa, señoras y señores, discúlpenme que voy a dar lectura a mi intervención, no es mi estilo, pero temo excederme en cuanto al tiempo, en caso que trate, no de improvisar conceptos, pero sí de improvisar palabras, de tal manera que voy a proceder a leer. En el mes de marzo de 2005, es decir, algo más de un año antes del proceso electoral, mi partido, el Partido Popular Cristiano, invitó a Mario Castillo Freire, distinguido maestro y jurista, ideológicamente identificado con nosotros, para que actuara como coordinador del plan de gobierno del sector justicia, el mismo que luego fue adoptado por Unidad Nacional. Mario Castillo se rodeó de un grupo de importantes personalidades jóvenes, quienes aparecen como colaboradores en el libro que esta noche se presenta, denominado Justicia. La obra me ha causado una excelente opinión. Se trata de un programa de gobierno para el sector justicia en sus dos vertientes. En el Poder Judicial, al que se dedican los 5 primeros capítulos, y en el Ministerio de Justicia, al que se dedican los 10 siguientes. Como bien señala en la presentación de la obra la presidenta de mi partido, Lourdes Flores, cuyas tesis comparto a plenitud, un país sin salud, un país sin educación, un país con inseguridad ciudadana, un país en el que no esté arraigada la justicia, es un país que carece de futuro. De allí la importancia del encargo que le confirieran a Mario, al que se aunó con inteligencia y capacidad el grupo de colaboradores al que antes aludí. Como el tiempo es limitado, voy a referirme únicamente al sector justicia en el ámbito del Poder Ejecutivo, y luego por dos razones. La primera, porque el distinguido jurista Javier de Belaúnde presentó hace 2 días en este mismo local un excelente libro sobre la problemática del Poder Judicial que se complementa con los 5 primeros capítulos de la obra de Mario Castillo y de sus colaboradores. Y luego, porque deseo transmitirles brevemente algunas de mis experiencias como primer ministro de Justicia del presidente Fernando Belaúnde Terry en su segundo mandato, luego de 12 años de dictadura. Expresa Mario Castillo en la introducción de la obra que en los tiempos modernos el gobierno de un Estado no sigue rigurosamente el viejo modelo ideológico de la separación de los poderes, sino que se hace hincapié para legislar en el Poder Ejecutivo, sin desconocerse desde luego la plena validez y legitimidad de los poderes legislativo y judicial. Y Mario Castillo complementa esta afirmación agregando que es al Poder Ejecutivo al que atañe la dirección de la legislación, pues si por la ley se gobierna, si por la ley se establecen las condiciones para que prospere económica, social y espiritualmente el pueblo, el gobierno tiene mucho que decir respecto a la legislación. Ello explica
que en las últimas décadas sea el Poder Ejecutivo quien concentra la responsabilidad de elaborar parte numerosa de la legislación y sobre todo aquellas normas que realmente importan para la correcta conducción de un Estado moderno. Se trata pues de una actividad política que debe llevarse a cabo desde el Poder Ejecutivo y su Ministerio de Justicia. Con estos conceptos debo aclarar, no minimizo las labores del Poder Legislativo. Yo he tenido el honor de ser 7 años senador de la República, pero el Poder Legislativo, si bien evidentemente que tiene y debe y tiene que dictar leyes, el Poder Legislativo se ha convertido en los tiempos modernos en un poder de fiscalización y en un poder donde las distintas fuerzas políticas democráticas, y ojalá que así lo sea en el futuro, expresen las ideas de sus partidos para institucionalizar de una vez por todas los partidos políticos que son el verdadero sustento de un sistema constitucional y democrático. Cobra así el Ministerio de Justicia una importancia fundamental para todo buen gobierno, independientemente de quiénes sean los actores políticos que se turnen en el Poder Ejecutivo. Bien dice Mario Castillo por ello que su percepción del Ministerio de Justicia debe cambiar para convertirse de lo que es hoy un ministerio de bajo perfil en uno de alta intensidad en el liderazgo gubernamental. ¿Por qué, me pregunto, cobró tanta importancia el Ministerio de Justicia a principios de la década del 80? Esa importancia, y lo afirmo con todo énfasis, no estuvo vinculada necesariamente a la calidad de las personas que ocuparon en forma sucesiva el cargo de ministro de Justicia, sino a circunstancias dispuestas así por el destino. Recuerdo con claridad que cuando el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a sugerencia del doctor Luis Bedoya Reyes, me nombró su primer ministro de Justicia, dicho ministerio no existía, pues lo había eliminado el gobierno militar en el año 1969. El Ministerio de Justicia, por tanto, no solo era un ministerio inexistente, sino que carecía de personal local, enseres, etc. En otras palabras, en aquellos tiempos fui titular de nada. Hubo mucha pompa, mucha prosopopeya, pero al final terminé como el protagonista de la canción del Puma, el cantante venezolano, como dueño de nada. No era dueño de nada. Me hacían venia, señor ministro ¿de qué? Si no existe ni legalmente el Ministerio de Justicia. Bueno, fue sin embargo, gracias a la generosa acogida del general Pedro Richter Prada, primer ministro en los últimos días del gobierno militar, del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de la República, y de su gabinete ministerial, que por decretos leyes dictados en el mes de julio de 1980, primero restituyendo el Ministerio de Justicia y luego consignando su ley orgánica, ambos redactados por quien hace uso de la palabra, conjuntamente con un grupo de asesores, los que me permitieron jurar el cargo de cara al pueblo en un balcón de Palacio de Gobierno, conjuntamente con los demás ministros del presidente Belaúnde, que correspondían al gabinete Ulloa, en la noche del 28 de julio de 1980. Reitero la pregunta, ¿cómo adquirió importancia el Ministerio de Justicia? El 25 de julio de 1980, repito, el 25 de julio de 1980, se llevó a cabo el último Consejo de Ministros del gobierno militar. Simultáneamente, los ministros designados por el presidente Belaúnde estábamos reunidos en un denominado Consejillo de Ministros en su departamento de San Isidro. En ese Consejillo de Ministros sostuve con todo énfasis en contra de la opinión de dos distinguidos juristas
cuyos nombres prefiero omitir, a quienes había consultado el presidente Belaúnde, sostuve, repito, que los decretos leyes de la dictadura solo podían modificarse o derogarse por leyes de la República y no por decretos supremos como se pretendía, pues se trataba de leyes en sentido material, aunque no formal, propias de los gobiernos de facto. Recuerdo haber aducido que en caso contrario el Poder Legislativo tendría que irse de vacaciones, debido a que prácticamente toda la legislación nacional se había consignado durante 12 años en más de 6.000 decretos leyes. Triunfó mi tesis, pero ello determinó que el Ministerio de Justicia asumiera un rol protagónico durante el primer año en que fui ministro de Justicia al redactar o revisar por la facultad delegada que otorgó el Congreso de la República aproximadamente 220 decretos legislativos cuyos trabajos estuvieron permanentemente bajo la luz pública. Pero mientras se debatía este tema de carácter estrictamente legal, aproximadamente a la 1 de la tarde de ese 25 de julio de 1980, concurrió al Consejillo de Ministros con la cara larga Miguel Ángel Alba Orlandini, quien luego asumiría el cargo de jefe de la Oficina Central de Informaciones, comunicando que el gobierno militar había decidido no devolver los diarios, estaciones de televisión y radioemisoras a sus legítimos propietarios. Yo pensé en ese momento que al presidente Belaúnde el gobierno militar le había puesto una bola en el punto del penal, hablando de fútbol, que está tan de moda en estos momentos, en el punto del penal, pero sin arquero al frente, para que metiera el primer gol la primera noche en que asumía la presidencia de la República. De tal manera que nunca comprendí la actitud de mi amigo Alba Orlandini, Miguel Ángel Alba Orlandini, que en paz descanse, quien estaba realmente pálido por esta decisión extraordinaria del último Consejo de Ministros militar que le brindaba esta extraordinaria oportunidad a su turno al presidente Belaúnde. El presidente Belaúnde entonces volteó hacia mí y me expresó que él había prometido no dormir en Palacio de Gobierno ni una sola noche sin prensa libre y que debía preparar para el 28 de julio de 1980, esto es para 3 días después, todas las normas legales que vía decreto supremo permitieran devolver esos medios de comunicación a sus propietarios. El encargo a primera vista me pareció honroso y sencillo. Sin embargo, luego caí en la cuenta de que existían sobre el tema una maraña de decretos leyes que solo podían ser derogados a partir del 10 de agosto, fecha en que se iniciaban las funciones del Poder Legislativo. Pensé también, por tanto, de que no solamente Belaúnde no iba a dormir en Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio, tendría que haberse ido a su casa de Inca Rípac, supongo, sino que yo mismo me avergonzaba un poco de asumir el cargo de ministro de Justicia cuando no podía devolverse la prensa libre. Paradójicamente, además, hacía un momento que yo había argumentado y tenido éxito en que no se podía por decreto supremo modificar o derogar decretos leyes. Afortunadamente se encontró una solución legal que se denominó el huevo de Colón, luego de arduo trabajo para que el 28 de julio Belaúnde pudiera dormir en Palacio de Gobierno. El otro tema inmediato fue la plena vigencia a partir del 29 de julio de 1980 de la Constitución Política de 1979. Esto significaba que el ministro de Justicia era responsable de que no se permitiera ningún desliz, de que ninguna de las normas del Estado fuera transgredida anticonstitucionalmente, incluyendo las dictadas por el Poder Ejecutivo, y que no se infringiera la Constitución
convirtiéndose así el ministro de Justicia en un asesor permanente del gabinete ministerial, no solo en su conjunto, sino individualmente de todos los ministros de Estado. Finalmente, y para no agotar al auditorio, debo declarar que abrí las puertas de las cárceles del Perú, no para que fugaran delincuentes, desde luego, sino para que la opinión pública fuera consciente de la realidad que recibía el gobierno constitucional. Aproximadamente 25.000 personas presas y solo el 30% sentenciadas. Esos centros penitenciarios no estaban previstos, lamentablemente, para más de 10.000 personas. Solo debo recordar el horror en Lima, Lurigancho y el Sexto como únicos centros de reclusión para varones absolutamente congestionados. Y me preguntaba, ¿dónde podía detenerse al médico abortero o al estafador de poca monta? Esto dio origen a que de inmediato, prácticamente de inmediato, se construyera el penal San Jorge y que se iniciaran las obras del penal de Canto Grande. Pero eso es ya otra historia. Estos pocos temas, tomados casi al azar, al margen de la pulcritud del presidente Belaúnde por la plena vigencia de la legalidad y constitucionalidad en el país, determinaron que el Ministerio de Justicia saltara en pocas semanas al primer plano y que se mantuviera allí. Esto, insisto, no fue mérito de quien habla, ni de los ministros que lo sucedieron. Fueron, como antes lo dije, las circunstancias de una parte de la historia del Perú. Ese rol prominente del Ministerio de Justicia, y aquí retomo las palabras iniciales de Mario Castillo, se ha perdido. Hoy el Ministerio de Justicia es un ineficiente organismo burocrático más. Nadie da la cara frente a los graves problemas legales y constitucionales que permanentemente se confrontan. Y por ello han hecho bien Mario Castillo y sus colaboradores, inspirados en los principios doctrinarios del Partido Popular Cristiano, que irradian a plenitud a unidad nacional, en exigir un rol protagónico para el Ministerio de Justicia y en exigir que él sea un verdadero custodio de la legitimidad de los actos gubernamentales, confrontándose y solucionándose los problemas del sector que lamentablemente abundan. Me hubiera gustado que Lourdes aplicara el plan de gobierno que esta noche se está presentando. Circunstancias que lamento no lo han querido así. Por ello, y porque el destino de nuestra patria está por encima de cualquier sentimiento o contingencia egoísta o partidaria, felicito que el plan de gobierno del sector justicia, al plasmarse a través de un libro, esté a disposición del gobierno entrante y particularmente de su ministro de Justicia. Confío en que las recomendaciones que allí se plantean sean adoptadas por el próximo gobierno. Muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Raúl Castro Stañaro. Doctora Lourdes Flores, presidenta del Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, presidenta de Unidad Nacional y del Partido Popular Cristiano, colega congresista Elsa Canchaya, doctor Felipe Osterlin Parodi, presidente del Consejo Consultivo del Partido Popular Cristiano, exministro de Justicia y expresidente de la Cámara de Senadores, señor Joseph Zielinski, gerente del Instituto y representante de la Fundación Adenauer, doctor Mario Castillo, jurista, catedrático y líder del equipo que logró la obra Justicia. Damas y caballeros, en aras también de la brevedad y de la concreción de las ideas, me he permitido escribir un texto ciñéndome estrictamente a los minutos que me han sido concedidos, de manera que permítanme leer mi comentario. Nos hemos propuesto transformar el Perú. Con estas palabras, Lourdes Flores
inicia la presentación de la obra Justicia que hoy nos convoca. Sin lugar a dudas, esta afirmación contiene un compromiso de responsabilidad y de entrega a una causa cuyo único objetivo es el Perú. Este esfuerzo, tal como se indica también en la presentación del libro, reconoce la existencia de graves problemas sociales cuya permanencia en el seno de la nación peruana no pueden continuar. Por ello, el compromiso es el enjuiciamiento de la realidad nacional, primer escalón de la conciencia política, y luego la acción política propiamente dicha, reconocida como acción transformadora mediante planteamientos orgánicos de solución en la conducción de la administración del Estado. A este aspecto de la acción política le denominamos plan de gobierno, que no podría ser un instrumento coherente de cambio si no contáramos con una visión del país que todos anhelamos. La visión de unidad nacional sobre el Perú se expuso en el preámbulo del plan de gobierno y en lo concerniente a lo político se expresó con meridiana claridad. Tendremos un país donde la democracia y sus instituciones sean consolidadas. Un país donde el Estado de Derecho prevalezca sin interrupciones, con la necesaria institucionalidad política. Una democracia basada en la existencia de partidos políticos fuertes y un Congreso comprometido con los problemas fundamentales del país y sus soluciones. Hacia la parte final de nuestra visión del Perú se añade: en suma, tendremos un país cuyas instituciones públicas estarán al servicio de la sociedad, con un Estado moderno, austero y eficiente, donde la carrera pública permitirá captar a los mejores recursos humanos. Un Estado con instituciones públicas descentralizadas en lo político, económico y social. Un Estado con procedimientos simples y ágiles, tales que favorezcan la actividad económica y con un sistema judicial justo y eficiente. En general, un país donde no exista corrupción de ninguna índole, un país que asegure la protección de sus ciudadanos y que les permita gozar de todos los derechos humanos que les corresponden. Aunque el resultado político electoral es de todos conocido, el esfuerzo desarrollado por Unidad Nacional queda a disposición del país. No solamente ha sido el afianzamiento de una corriente democrática liderada por Lourdes, ni la visión de gobierno que se presentó al Perú, considerada como la mejor por el Pacto Ético Electoral y por la Asociación Civil Transparencia, sino que las propuestas y las ideas pueden hacerse viables aun cuando no hayamos ganado el gobierno. La obra que esta noche les presentamos, Justicia, corresponde a parte de este esfuerzo denominado Plan de Gobierno de Unidad Nacional, el mismo que ha sido posible tenerlo gracias a la absolutamente desinteresada participación de profesionales capaces que han entregado tiempo, conocimiento y paciencia, tan solo porque comparten esta visión de un Perú que ha madurado, pero que debe cambiar, porque como lo expresó Lourdes, la situación actual no puede continuar. Cuando invitamos al doctor Mario Castillo a asumir el reto de preparar dentro del plan de gobierno la tarea correspondiente al sector justicia, no solamente encontramos respuesta inmediata para realizar el trabajo, sino que inmediatamente compartimos el diagnóstico de lo que significaba en el Perú el estado del Poder Judicial, la problemática en la formación y nombramiento de los jueces, el control de los magistrados, la orfandad de las disposiciones en materia penal referida a los delitos menores y la consiguiente y reiterativa inseguridad ciudadana, así como la permanente y perversa aplicación
de los beneficios penitenciarios que permite la liberación de delincuentes que, tal como lo expresa Mario en la obra, no son en la prisión readaptados a la vida en sociedad, sino que son perfeccionados en la escuela del delito. Grande fue nuestra sorpresa cuando, a los pocos días de haber conversado sobre la materia allá por el verano del 2005, Mario no solamente había asumido el reto, sino que había convocado a un grupo de abogados destacados y jóvenes profesionales pensadores del derecho a trabajar en el equipo bajo su conducción y coordinación. El resultado de este magnífico texto, que bien podría constituirse en obligatorio como parte de la enseñanza universitaria y la formación del abogado, además de la formación política de congresistas y futuros ministros, es el libro Justicia. La obra hace un recorrido en dos grandes áreas que desde luego interesan mucho a los profesionales de derecho, pero que son materia de preocupación de toda la sociedad. La primera, la reforma de la Administración de Justicia, y la segunda, el Ministerio de Justicia. Como toda obra de plan de gobierno, contiene un diagnóstico de las instituciones con las que se señala coincidencias y también discrepancias, y desde luego el objetivo al que se debería llegar. Este último contenido como propuestas formuladas en cada uno de los temas específicamente tratados. No contiene la metodología para alcanzar el objetivo, pues esta no es otra cosa que la formulación misma de los proyectos de ley que en su momento, espero, con el mismo equipo liderado por Mario, alcanzaremos al Grupo Parlamentario de Unidad Nacional. En cuanto a la Administración de Justicia, el trabajo muestra las notorias coincidencias con Seriajus, el acceso a la justicia, aquella que, no siendo un aspecto netamente social, sino más bien institucional, fue incluida en la propuesta de reforma social que se presentó por Unidad Nacional. Un Estado cerca al ciudadano, con escuela, posta médica, juzgado de paz, comisaría, políticas anticorrupción, recursos humanos, predictibilidad y jurisprudencia y reforma penal. La obra, en cambio, es crítica frente al Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo en lo referente a la selección de magistrados, en la inimpugnabilidad de sus resoluciones y en la necesaria fundamentación de las mismas. Se propone la creación del Consejo Superior de Juristas con integración diferente, ya que no sería el encargado del nombramiento de jueces y fiscales. Esta potestad pasaría a la Academia Judicial, encargada de la formación y selección por méritos de los mismos, a través de una comisión permanente y una secretaría técnica. Se propone la eliminación definitiva de la Oficina de Control de la Magistratura, cuyas funciones las asumiría el Consejo Superior de Juristas, evitando de esta manera la solidaridad corporativa entre jueces que, por rotación en la actualidad, terminan juzgándose entre sí. Con el lenguaje claro y directo que caracteriza al doctor Mario Castillo, en la introducción de las obras, en la introducción de la obra, nos propone asumir con realismo el hecho de ser, hoy en día, el Poder Ejecutivo el que tiene las facultades para proponer el cambio a través de la formulación de proyectos de ley como parte de una visión integral y coherente del país. El Ministerio de Justicia debiera, en este sentido, recuperar el protagonismo en cuanto a la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
tareas venidas a menos en los últimos tiempos. Asimismo, constituirse en el asesor legal del gobierno para que la política de éste en todos los sectores se exprese adecuadamente a través de la ley, constituyéndose de esa manera en una suerte de filtro en cuanto a la calidad de la misma. Asumir de pleno la promoción de una eficiente y pronta administración de justicia, vinculando a diversos sectores, liderando la política pública en esta materia, es otro deseo de los autores en cuanto a los fines y objetivos del Ministerio de Justicia. Es frontal la crítica a las comisiones de reforma de códigos nombradas en el Congreso de la República, tarea propia del Ministerio, de la que virtualmente ha abdicado, debiendo retomarla con prudencia por la necesaria estabilidad jurídica y liderazgo que le compete. También contiene justicia, una crítica razonada al sistema penitenciario y a la impunidad por el incumplimiento de las sanciones carcelarias, el abuso de los beneficios y la necesidad de modificar el Código Penal para combatir con rigor los delitos menores que perturban la seguridad ciudadana. No puedo concluir sin mencionar el tema de los derechos humanos, que está contenido dentro de la segunda parte de la obra, correspondiente al Ministerio de Justicia, al cual, dicho sea de paso, le compete la coordinación, asesoría y promoción de la tutela y vigencia de estos. En este aspecto, se cuestiona la denominación por parte de la Comisión de la Verdad de bando beligerante a los grupos terroristas que asolaron el país en la década de los 80, dejando, sin embargo, muy claramente establecido que nuestra perspectiva doctrinaria nos exige garantizar el pleno respeto por la vigencia de los derechos humanos en tanto defendemos el desarrollo integral de la persona humana. A Mario, a su equipo, un sincero agradecimiento por este magnífico aporte que significa justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Las palabras finales de la doctora Lourdes Flores Nano. Querido Mario, querido Felipe, Raúl, Elsa, queridas y queridos amigos, bienvenidos al local de Unidad Nacional, a este encuentro y a la oportunidad que Mario Castillo y el equipo que integra, el equipo de justicia del Plan de Gobierno de Unidad Nacional y antes del Plan de Gobierno del PPC, nos permiten brindarles. El Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, con muchísima alegría, se entusiasmó en la idea de participar en este acto, de hacer público, de dar a conocimiento de todos nuestros amigos y en general de la comunidad jurídica el excelente trabajo y además el esforzado trabajo de quienes integraron la Comisión de Justicia del Plan de Gobierno y de quienes la integran. Puedo dar fe del empeño, de la rigurosidad, de la tenacidad con que este grupo ha trabajado. Rigurosas reuniones semanales, discusiones profundas sobre cada uno de los temas, definiciones del propio ámbito de actuación de la Comisión de Justicia, que evidentemente en algunas materias cruzaba con las fronteras de la actuación de otras comisiones. Y todo esto bajo el estupendo liderazgo de Mario Castillo. Quisiera dedicar unos segundos a destacar lo que ha significado la presencia en este plan de trabajo, en este plan de gobierno y en este equipo de Mario Castillo. Y desde luego, en función de su liderazgo, de la convocatoria que ha tenido para traer a muchos de ustedes, a todos ustedes, queridas y queridos amigos, que se han incorporado a este equipo de gobierno. Felipe Sterling, como todos ustedes saben, vino trabajando durante largos años una de las obras del derecho civil
más significativas que hoy día nuestro país tiene. El Tratado de las Obligaciones, obra conjunta desarrollada por los doctores Osterling y Castillo. Raúl Castro había tenido en los últimos años encuentros y trabajos de carácter profesional muy intensos con Mario Castillo. Lo que ninguno de los dos sabía es que yo conocía al líder universitario, al presidente del Centro Federado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los años en que recién había egresado de estudiante y era una catedrática muy joven, y conocí entonces a este extraordinario líder. Bastó entonces que Felipe Osterling primero, Raúl Castro después, me mencionaran el nombre de Mario Castillo para llenarme de ilusión de pensar que una persona de sus calidades pudiera animarse a dar ese paso que muchas veces cuesta a muchas personas en el ámbito académico dar. Y cuando tuvimos ocasión de conversar con Mario Castillo y de comprobar el compromiso que asumía para apoyarnos en los trabajos de plan de gobierno, pensamos con mucha ilusión que si esto lo hacíamos en el momento inicial, esa tendría que ser la tónica de la convocatoria si el pueblo nos permitía gobernar. O sea, la capacidad de convocar realmente a los conocedores de cada materia, la capacidad de convocar a gente de probada trayectoria profesional, de honestidad puesta a prueba y de calificaciones académicas y personales por todos conocidos. Creo que el ejemplo de Mario Castillo, de su ingreso a la vida política, el apoyo de todos ustedes, profesionales independientes, que han contribuido con tanta generosidad en el sueño de ver qué aportes dábamos para que en nuestro país produjéramos una transformación en la justicia, el aporte de jóvenes profesionales, dirigentes y militantes de nuestro partido, como el doctor Claudio Cajín, aquí presentes, o Carmen Aldós, destacada abogada y amiga, son la evidencia de la tarea que tenemos por delante. Todos los autores, y no puedo sino comprobar y ratificar eso, los autores del libro, los expositores de esta noche y yo misma no podemos sino dejar de lamentar que a pesar del empeño impuesto no podamos hacer que estos aportes tan valiosos y tan concretos se puedan hacer realidad en un gobierno en el que tengamos la decisión y la capacidad de acción. Pero creo que eso no nos debe amilanar. Primero porque poner todo esto en una obra, ordenar estas ideas, nos demuestra que hicimos la tarea de la manera responsable que había que hacerla. Nos faltaron algunos votos y no fue esta la oportunidad de llegar al gobierno, pero no dejamos de hacer las cosas con la seriedad que había que hacerlo. Y como muy bien ha indicado Felipe Osterling, es nuestro deber patriótico, es nuestro deber cívico de contribución y democrático de contribución al país, que estas ideas puedan llevarse adelante en distintos ámbitos. En primer lugar, en el trabajo concreto y en el apoyo legislativo, en la plasmación legislativa que podamos hacer a través de nuestro grupo parlamentario, y por eso es muy loable y destacada la presencia de Raúl Castro y de Elsa Canchaya, que serán precisamente los dos representantes de Unidad Nacional que integrarán la Comisión de Justicia. Y estoy segura, amigas y amigos integrantes de esta Comisión de Justicia, que podremos al lado de Elsa, destacada notaria pública, que ahora asume tareas parlamentarias, y de Raúl Castro, también de probada trayectoria jurídica y profesional, podremos en ellos tener a dos estupendos voceros para que en lo que corresponda a la tarea legislativa lo hagamos realidad. Felipe Osterling ha dicho más, y así, con esa generosidad, es como creo que debemos aportar estas ideas. En efecto, puestas en este libro gracias al empeño adicional de Mario Castillo, son ya ideas puestas al servicio del país, para que ojalá la nueva administración las pueda tomar, para que ojalá el nuevo gobierno pueda tomar algunos de los conceptos aquí vertidos. Hay uno, por ejemplo, al que no han hecho referencia los expositores anteriores y en el que yo quisiera incidir porque fue un tema que conversamos largamente con Mario Castillo y con Ricardo Vázquez, aquí presente. Había y hay en la ciudadanía una sensación muy grande de inseguridad, y junto con la inseguridad, de impunidad.
Por un lado, la sensación de quienes de repente arrebatados en algo de poca monta, sienten sin embargo que una parte de su patrimonio fundamental es sustraído. Por otro lado, en otros la sensación que de repente un largo juicio de alimentos es la penuria triste que muchísimas madres tienen que sufrir. Por otro lado, pobladores que reclaman la posibilidad de poder acceder a la propiedad y a la formalización de los derechos que tienen. Todos estos son temas muy sensibles a la vida cotidiana de la gente. Y cuando lean estas páginas, verán ustedes que quienes nos acompañaron y nos seguirán acompañando en las tareas de proponer una visión de la justicia, siendo extraordinarios académicos, han pensado en cómo aterrizar esas reflexiones a temas muy concretos. Y como sabíamos que eso tenía algunos retos, muchas de las propuestas son audaces. Por ejemplo, planteamos la lógica de hacer más duras las penas, para que la ciudadanía sintiera que el Estado respondía frente a la angustia del robo pequeño, del delincuente que entraba y salía de las cárceles y que reincidía y no tenía sanción. Y lógicamente vinieron a la mente las consecuencias de una decisión de senadores. Hay que endurecer las penas. Muy bien, esa es la filosofía de por medio y esa sería la línea de un gobierno que aspiraba a gobernar con manos firmes. Entonces dijimos, muy bien, la reforma judicial. Y hay en ese sentido entonces tesis muy bien plasmadas sobre cómo con rapidez llevar adelante lo que la Seriajus había planteado en el tema de entrada de vigencia del Código Procesal Penal. Pero decíamos más, si tenemos éxito en eso, si logramos en efecto perseguir a los delincuentes, imponer condenas severas, nada será posible si no abordamos el tema de la reforma penitenciaria. Y este libro y quienes han trabajado ese capítulo no le han quitado cuerpo a un tema durísimo y gravísimo, no solo en el diagnóstico, que es clarísimo en relación a sus angustias, sino también en algunas preguntas audaces. Ha llegado en el Perú el tiempo de pensar en fórmulas de inversión para poder multiplicar las cárceles en nuestro país. Y los autores siguen las recomendaciones de una comisión que había trabajado ya en algo el tema y proponen las líneas de lo que pensamos constituiría o debía constituir una política penitenciaria fundamental en los próximos 5 años. Hemos entonces, los autores de este libro, nuestro equipo de plan de gobierno en materia de justicia, ha procurado pensar las distintas aristas de temas muy vinculados al quehacer ciudadano y a sus necesidades cotidianas. Por eso este libro se inserta en una categoría especial. Cada uno de los capítulos, sin duda alguna, tiene profundidad académica, parte del estudio de la realidad y tiene el mérito de haber sido preparado por personas que en su propia vida profesional desarrollan y estudian las materias sobre las cuales han trabajado. Y tiene en segundo lugar la categoría de ser un libro de propuesta política, de un plan concreto de acción, una guía de lo que nos hubiera gustado hacer desde el gobierno y que nos gustaría ver plasmado, aunque no sea el gobierno, en quien conduzca las acciones del cambio que la justicia reclama. Estoy segura además, como decía hace un instante, que nuestro grupo parlamentario encontrará en este libro planteamientos muy concretos y propuestas muy valiosas que esperamos también poder plasmar en proyectos de ley. Felipe Osterling nos ha dedicado unos minutos muy interesantes a recordarnos la importancia del Ministerio de Justicia. Y esta es quizás mi última invocación, porque si algo se contrastó entre el periodo 80 y 85, donde también hice mis pininos en la vida política como practicante en el Ministerio de Justicia, practicando con los asesores del Ministerio de Justicia, y pude valorar lo que Felipe con toda razón ha destacado, y es el mérito de su legado, el peso del Ministerio de Justicia, la fuerza real de poder evaluar las normas que emanaban del Poder Ejecutivo, la fuerza real de definir las observaciones o las aprobaciones que el presidente de la República debía hacer respecto de las normas legislativas, de las leyes expedidas por el Parlamento Nacional. Y hemos visto con pena, para quienes queremos tanto esta institución, cómo poco a poco, el que fue en la primera mitad de la década de los 80 la gran institución contralora de la legalidad en el Perú,
el Centro de Estudio y de Asesoría Jurídica al Presidente de la República ha ido perdiendo una fuerza tremenda. Y hemos visto pasar normas inconstitucionales a raudales, para no recordar la década pasada en que la ley ha sido usada como el instrumento, lamentablemente, para violar derechos, para vulnerar el Estado de Derecho. Qué deseable sería que estos próximos 5 años encuentren a un ministro de Estado en la cartera de Justicia capaz de levantar la voz con la misma firmeza con que los hombres que nos representaron en los 80 lo hicieron, para decir cuando había que decir no con mucha claridad, para decir que la ley no tiene por qué ser atropellada, que no se convierte en logro lo que se hace atropellando y vulnerando el Estado de Derecho, y que defender la legalidad no es una tarea adjetiva, es una tarea muy importante para ser un país creíble y un país serio. Estoy segura que tendremos oportunidad de seguir contando con este valioso equipo para que nos ayuden en la tarea de vigilancia que nos corresponde cumplir. En nombre de esos 3 millones de peruanos que nos han respaldado, tenemos una tarea que hacer. Y esa tarea no se puede hacer improvisadamente. Nuestros parlamentarios necesitan de su concurso, de su ilustración, de su aporte permanente. La ciudadanía tiene que ver en nosotros una fuerza política no meramente electoral, desde luego empeñosamente electoral cuando nos corresponde estar en una contienda electoral, pero una fuerza política que permanece en el tiempo aportando sus ideas. Y eso es lo que modestamente queremos hacer a través del Instituto. Queremos que el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado sea un punto de encuentro para la reflexión de los grandes temas nacionales, para los aportes de los profesionales, y por eso, queridas y queridos amigos del Grupo de Justicia, que liderados con Mario nos entregan esta obra tan extraordinaria. Primero que nada, muchas gracias por su trabajo. Lo valoramos, lo agradecemos infinitamente. En segundo lugar, muchas gracias por estar con nosotros, aun cuando no hayamos ganado. Porque esa es la señal entonces que hay mucho más que una coyuntura electoral. Hay el compromiso con estas ideas que ustedes plasmaron. Y les pido anticipadamente y les agradezco anteladamente porque sé que vamos a seguir contando con ustedes en su aporte intelectual y en su apoyo que lo necesitamos en estos años, en que la voz serena de estos profesionales jóvenes que aportaron tanto en el plan de gobierno, estoy segura, será una voz que irá creciendo nacionalmente. Y al líder de este grupo, enhorabuena por habernos dado la alegría de saber que gente de su valía ingresa al mundo político, da el paso hacia la política. Que veamos en Mario Castillo el ejemplo que necesitaríamos muchos peruanos y peruanas transitar, animarse a ingresar a este camino. Animarse, como lo hemos hecho nosotros, a transitar también en este campo que tiene sus virtudes y que tiene sus defectos, pero que necesita precisamente engrandecerse con gente de la calidad de quienes hoy nos ofrecen este trabajo justicia. Querido Mario, queridas y queridos amigos integrantes de la Comisión de Justicia de Plan de Gobierno, asesores nuestros para los próximos años en esta materia tan importante para el Perú como es la materia de la justicia, de la legalidad, de los temas penitenciarios, de los registros públicos, de la función notarial. Muchas gracias por su aporte, muchas gracias Mario por ese trabajo, pero sobre todo muchas gracias porque tenemos que seguir trabajando juntos y el Perú necesita que su palabra, su pensamiento y su acción se siga viendo. Muchísimas gracias a todos ustedes.